cordial bienvenida a este encuentro que forma parte del programa de actividades de la primera edición de Arlima Feria Online. Para Arlima es importante mantener esta conversación sobre arte contemporáneo en diálogo con arte moderno de la mano de sus principales protagonistas. Me acompañan en esta oportunidad el consultor de arte Héctor La Rosa, el galerista Klaus Steinmann, el curador general de Arlima Gerardo Chávez Maza, los artistas Cristina Getty y Javier Burjoa y nuestro invitado Manuel Velarde. Héctor La Rosa tiene más de 20 años de experiencia en la promoción y difusión del arte peruano, visionado de los maestros del arte moderno y de los principales representantes de los años 50, como son Jorge Eielson, Emilio Rodríguez Larraín, Jorge Piqueras, Joaquín Rocarrey, Alberto Guzmán, David Herkovich, Gerardo Chávez, entre otros. Klaus Steinmann estudió Filosofía e Historia del Arte en Tubinga, Alemania, y en la Universidad de Costa Rica, y tiene un posgrado en Gerencia y Administración Cultural en la Universidad del Rosario en Bogotá. Abrió su galería en Costa Rica en el 2000, es galerista fundador de la Feria Arlima desde el 2013 y miembro de su comité de selección hasta la fecha. Klaus, a lo largo de estos años, ha invitado a artistas peruanos a participar con su galería en diferentes ferias internacionales, apoyándolos así en su desarrollo profesional. Manuel Velarde es abogado e investigador del arte peruano de la generación de los años 50 y es también un loable gestor. En su gestión como alcalde, gracias a él, se logró la intervención de los pasos peatonales del maestro Carlos Cruz Diez. En la primera parte de esta dinámica de la conversación hablaremos sobre gestión, sobre un valor que distingue su iniciativa cultural. Con Klaus nos interesa su comentario sobre su apuesta al incluir el arte peruano en sus exposiciones en el extranjero. Recuerdo que fue el primero en llevar el proyecto La Encomienda a Costa Rica y Arbó, por ejemplo. Continuará la conversación Héctor comentándonos el enfoque que tiene hacia los maestros peruanos, incluso por la búsqueda que hace de piezas en espacios internacionales, culminando con los comentarios de Manuel, apasionado estudioso de la generación de los maestros peruanos de los años 50. Le doy la palabra a Klaus para iniciar el conversatorio. Gracias. Gracias, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Aquí estoy desde Costa Rica, un saludo para todos. Para mí es un placer acompañarlos y que estén con nosotros tanto Cristina desde Valencia como Javier desde acá desde Costa Rica, que son dos de los artistas que yo quería invitar a participar en Arlima presencial, que bueno, ahora están por vía digital con nosotros. Sí, efectivamente, mi relación con Perú no existía hasta que de repente surgió la posibilidad de presentar en mi galería el proyecto La Encomienda hace muchos años. Y de repente conocí a una generación impresionante de artistas jóvenes peruanos, lo que me llevó a explorar el Perú y establecer una relación que ya va para 7 años y que ha sido tremendamente gratificante para mí. He tratado de promover el arte peruano fuera de Perú, en otros países, y he trabajado dentro de Perú en el contexto de la Feria Arlima con artistas locales. En esto, pues, podríamos hablar mucho porque siempre hay un tema que no es solamente de voluntad. Muchas veces uno no puede representar a los artistas donde quisiera, porque hay otros representantes antes, hay otras personas con las que ellos tienen compromisos. Incluso trabajar en Lima con un artista peruano se vuelve difícil porque los más interesantes siempre tienen ya un representante. Gracias a Dios, Perú tiene un circuito de galerías que tenía por lo menos antes de esta crisis, y espero que la siga teniendo después, un grupo de galerías muy, muy importante. A nivel latinoamericano han ido creciendo muchísimo y pues la mayoría de los artistas peruanos tienen una representación local, entonces había que negociar y después escoger los países donde se podía participar con esos artistas para no entrar en conflictos. Por otro lado, siempre traté de incluir artistas internacionales en la feria. Cristina Getty, por ejemplo, lo confieso, fue otro galerista español el que la introdujo al mercado peruano, pero la intención este año era yo apropiarme de ese esfuerzo, porque hemos establecido una
combinación de trabajo muy interesante en Costa Rica. Me parecía, a diferencia de lo que ocurrió en el 2013, cuando participé por primera vez en Arlima, que en el Perú, a raíz de las ferias y la internacionalización, se gestó una sensibilidad por la abstracción muy, muy curiosa. Aquí está Héctor y nos puede decir que han habido grandes artistas abstractos peruanos, pero que muy probablemente los que más se cotizaban en algún momento eran los figurativos. Eso ha cambiado mucho y ha habido mucha más apertura hacia la abstracción, lo cual me permitió trabajar, invitar a Cristina, así como en el pasado trabajé con otros artistas abstractos, sobre todo geométricos, en la Feria de Lima, como el venezolano Pablo Gris o el cubano José Ángel Vicente, con el cual gané el premio EAR Nexus justamente en Arlima hace aproximadamente 4 años. Por otro lado, también con la intención de que una feria, o la convicción de que una feria no solamente es un evento que tiene que estar bien curado, pero atender al mercado, siempre dividí mi stand en 2 secciones, una con esta abstracción, pero también dando un lugar a la figuración. Y Javier Bourgeois es un artista que representé en la Feria de Lima durante por lo menos los últimos 4 o 5 años. Una tendencia totalmente contraria de figuración que iba muy bien con mi artista peruano José Luis Carranza, al cual represento y he podido exhibir en Bogotá, en Costa Rica, en diferentes ferias internacionales, en Miami, y con el cual pues teníamos un proyecto para Guadalajara este año que no sabemos qué va a pasar, porque por razones obvias no tenemos certeza de qué es lo que va a ocurrir en la segunda mitad del año. Entonces digamos que ese era el panorama. Y por otro lado, este año la gran novedad de esta alianza estratégica que me tenía muy emocionado con Héctor La Rosa, de crear un stand paralelo, para decirlo así, adjunto al stand principal de la galería, para que él presentara el modernismo peruano, excelentes representantes del arte peruano más clásico, dando una faceta diferente de apoyo, digamos, al coleccionismo, a lo que llamo el coleccionismo patrimonial, es decir, la puesta en valor, obviamente ya hablando de otros niveles de precio, de artistas ya clásicos, la gran mayoría fallecidos, que ya han pasado a formar parte del patrimonio cultural del país. No sé si, Rochi, tengas alguna pregunta. ¿Rochi? No, está bien, continuamos con Héctor. Hola Rochi, hola con todos. Es un gusto estar reunidos esta mañana con ustedes. Bueno, con esta edición virtual de Arlima sería mi tercera oportunidad participando con la feria. Y para mí es muy importante participar de esta feria porque me permite difundir y dar a conocer la obra de estos maestros que desarrollaron una carrera importante en Europa. Es el caso de Eyelson, Emilio Rodríguez Larraín, Piqueras, Guzmán, Rocarrey. Pero hace un tiempo los coleccionistas o el público en general no tomaba mucha atención a la obra de estos artistas o eran medianamente conocidos. Pero hace 10 años atrás el coleccionismo empezó a centrar su mirada en estos artistas, ¿no? Y me parece importante. Es así que se da el fenómeno Eyelson y que empieza los museos y los coleccionistas empiezan a buscar sus obras, ¿no? Es así que también centran su mirada en los artistas de esa generación, es el caso de Emilio Rodríguez Larraín y Piqueras. El Mali hizo 2 muestras importantes hace algunos años, una de Emilio Rodríguez Larraín y otra de Jorge Eduardo Eyelson. Entonces, con estas actividades, la obra de estos artistas fue marcando importancia en estos últimos años. Es así que ahora, por ejemplo, para mí es un poco más difícil conseguir obra de estos artistas en el extranjero. Yo siempre viajo a Europa o a Nueva York para poder conseguir obra de estos artistas, ¿no? Y
de una época como les digo, de hace 10 años atrás ya no se consigue tan fácilmente piezas de estos artistas, ¿no? Y me parece interesante porque es bueno que estas piezas lleguen a Perú, ¿no? Es más o menos algo de lo que yo hago, como repatriar estas piezas, ¿no? De estos artistas. Para mí sería importante, por ejemplo, hacer una exposición de los escultores Alberto Guzmán y Roca Rey, pero la logística es un poco más difícil, ¿no? O sea, es más complicada mover piezas de formato monumental hacia acá. Entonces, para mí la feria es una ventana para poder promover a estos artistas, ¿no? Artistas importantes que fueron marcados en el modernismo, pero también son artistas que han marcado el inicio de lo contemporáneo para los artistas del Perú, ¿no? Entonces podemos ver que muchos artistas contemporáneos han iniciado sus trabajos más o menos guiándose o influenciándose de estos artistas. No sé si tienes alguna pregunta, Roch. No, Héctor, muchas gracias. Quería hacerle la palabra a Manuel, a quien le doy la bienvenida. Inmensa alegría tenerte, Manuel, en este conversatorio y que nos cuentes también cómo nace tu interés por la investigación justo de este grupo, si nace siendo joven, cómo te encuentras con las piezas, un poco tu experiencia también sobre este tema. Hola, bueno, encantado de estar aquí en tu plataforma, de esta feria Art Lima Online. Y bueno, definitivamente una de las cosas que abrió mis ojos en este proceso de qué es lo que había pasado en los años 50 fue más o menos el hecho de que yo veía que estaban sucediendo muchas cosas con este periodo en Argentina, en Brasil, en Venezuela, este reconocimiento internacional de un periodo de abstracción geométrica y que se estaba revalorizando, ¿no? Y cada vez tomando un espacio más importante en el mundo del arte, ¿no? Y veía pues que en el Perú, digamos, no se conocía mucho sobre este periodo, ¿no? Y también existían en ese momento dudas si es que realmente eso se había dado en el Perú o no, ¿no? Entonces, a través de distintas investigaciones comencé a verificar, ¿no?, que esto sí había sucedido en el Perú por un pequeño corto tiempo, como eventualmente también pasó en otras partes de la región, pero que sí había tenido justamente una presencia, ¿no?, en el desarrollo artístico de los años 50 en el Perú, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen Cislo, Piquera, Rodríguez Larraín, López Paulet, Moncloa, ¿no?, Eyelson, ¿no? Y todos ellos, si los vemos de manera integral, ¿no?, vemos que sí constituyeron una generación de los años 50 que son esos jóvenes artistas buscando nuevos espacios que se influencian y desarrollan la abstracción geométrica en el Perú, que además tiene toda una conexión con nuestra cultura milenaria, ¿no? Porque hay mucha expresión también precolombina o pre-inca en justamente este desarrollo, ¿no? Pero de una u otra manera, esas influencias también llegan del exterior, ¿no? Básicamente con la presencia en el Perú a principios de los años 50 con Jan de Vasne, ¿no? Y el intercambio de viajes entre estos artistas jóvenes peruanos y Europa, ¿no?, donde conocen pues más de cerca toda esta movida que venía de Europa, digamos, porque Jan de Vasne viene de la escuela de Auguste Servan, era contemporáneo con Edgar Pillet, y todos ellos tú ves que en las obras de una u otra manera tienen un impacto y una influencia en el proceso creativo de estos artistas, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante, pero por otro lado también vemos que hay una influencia brasilera, ¿no?, porque varios de estos artistas también fueron
a Brasil a educarse y estuvieron más o menos en la época de la segunda Bienal de Sao Paulo, en el año 50, en la Bienal del año 53, donde también estuvieron expuestos a todas estas nuevas tendencias que estaban naciendo en Brasil a partir de lo concreto y de la influencia de Max Bill con su presencia en la primera Bienal de Sao Paulo en el año 51. Entonces, vemos que cuando regresan al Perú, podemos hablar ya de una generación, ¿no? Y que de una u otra manera, yo todavía no la veo del todo insertada en el circuito o en el mundo del arte internacional, como sí lo sigue siendo Argentina, lo sigue siendo Brasil, Venezuela, y a través de una segunda ola que comienzan a incorporar a México, a Cuba, a Colombia, ¿no? Y yo creo que todavía aquí hay espacio para seguir promoviendo y enseñando que en el Perú pasó esto, ¿no? Para que venga una tercera ola, porque así como hoy día yo veo que todavía existen esfuerzos que se tienen que hacer desde lo privado y desde lo institucional de nuestro país, ¿no? Esto también tiene que darse, yo creo, desde mi punto de vista, en Chile, en Ecuador, porque también pasó esto, pero hoy día está como velado, ¿no? Y también pasó en Costa Rica, y Klaus no me lo va a poder negar, ¿no? Con la presencia de Manuel de la Cruz, ¿no? Manuel de la Cruz también fue un artista, digamos, de esa época, ¿no? Y su producción es espectacular, pero todavía su presencia justamente en el reconocimiento de que esto pasó en otros sitios que no fueron, como digo, Argentina, Brasil y Venezuela, es una tarea pendiente y un reto, ¿no? Y un desafío, y sobre todo un desafío en un contexto post-COVID como el que vamos a tener, ¿no? Gracias, Manuel. ¿Crees que, bueno, ahora que tenemos la tecnología de aliada, sería bueno encontrar la manera como organizar una exposición, ¿no? En línea de esto? Definitivamente, yo Archivo, creo ¿no? que se abren otras oportunidades, ¿no? Sí, sería bueno, ¿no? Armar una exposición un poco internacional, jugando archivos, capaz es un reto que podríamos organizar, ¿no? Ahí en conjunto. Muchísimas gracias por el comentario, genial, gracias. Ahora vamos a pasar un poco a la dinámica de la segunda, es un poco visitar las exposiciones que estaba presentando tanto Klaus como Héctor en Arlima. Klaus nos va también a mostrar los portafolios de Cristina y de Javier. Cristina es argentina, en la actualidad es profesora universitaria en Valencia. Su trabajo es la abstracción geométrica. La ha llevado a ocupar un sitio importante de los referentes actuales de esta tendencia en Latinoamérica. Su obra cubre tanto el campo de la pintura, el video y la performance. Javier es argentino-suizo, vive en Costa Rica, utiliza el hiperrealismo para construir sus obras. Su carrera se enfoca en practicar la pintura académica y la reproducción de imágenes populares. Gerardo Chávez es curador independiente, desde el 2018 es el curador general de Arlima, es fundador de Paiján, una plataforma de investigación artística en Trujillo. Ha realizado varios proyectos curatoriales, ha sido profesor en Bellas Artes y Corriente Alterna. Participa activamente en proyectos de gestión, de galerías y colecciones. Ellos nos van a mostrar las exposiciones que se hubieran dado en la feria de manera presencial. Muchas gracias. Klaus, inicias tú. Ok, pero bueno, yo quisiera invitar a Cristina a que mostrara un poco de su trabajo. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, buenos días para vosotros y muchísimas gracias. Sí, cuando me invitaron a participar en este encuentro me pareció interesante mostrar el trabajo y también digo, mira, qué buena oportunidad para poder
contar un poquito más sobre él y contextualizarlo, ¿no? Ya que estamos todos juntos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Y bueno, os voy a contar un poco. Yo me voy a cruzar. A ver, ¿puedo compartir, Susetti? Bueno, voy a volver a cruzar el océano y les cuento que vengo de una familia de arquitectos de Buenos Aires y bueno, desde pequeña yo en el estudio de mis padres, hojeando revistas y catálogos, siempre me seducía mucho y me atrapaba mirar cosas sobre la Bauhaus, sobre el arte concreto, sobre el constructivismo ruso. Me daba cuenta de que me seducían tanto esos proyectos porque unían la arquitectura, el arte, rompiendo fronteras y mezclándose en la vida de la gente y a la vez proponiendo la construcción de un mundo. Ese tipo de relatos en mi infancia me marcaron bastante porque al mismo tiempo en Argentina estaba la dictadura, o sea que era, bueno, un poco como esa utopía, ¿no? Utopía realizable. También otra característica que pienso que es importante, que al haber estudiado en Latinoamérica, mi acceso a la modernidad y a lo que fueron los desarrollos posteriores fue diferente, la lectura fue diferente de la que se dio en Europa o en los Estados Unidos. Yo en ese momento no lo veía, pero ahora ya viviendo desde hace 25 años en Europa me doy cuenta de que esa visión mestiza, creativa y diferente, me ha resultado realmente un regalo para mi desarrollo posterior. Vamos a ver algunos trabajos. Mi trabajo es una investigación acerca de cómo percibimos la forma y el color, pero me gusta comentar que esa investigación no es meramente formal. No me gusta tener una actitud formalista, sino que en realidad lo que me interesa es estudiar, incorporar apropiaciones, contaminaciones y relecturas de otros trabajos de la abstracción. En mi obra me gusta transitar libremente y realizar reconexiones entre ideas y formas que a veces pertenecen a categorías, períodos, tradiciones diferentes, de todo tipo. El cuerpo principal de mi trabajo está centrado en la pintura. Lo que veis son pinturas acrílicas. La pintura es el medio que yo podría decir que es el que me ha acompañado siempre y donde siempre se me abren nuevas perspectivas de búsqueda. Pero también me interesa mucho materializar obras en otros formatos por investigar formas alternativas de producir, de difundir el trabajo, y sobre todo lo que me interesa es provocar interacciones con el público y enfoques multisensoriales que van más allá de la pintura. Esto me ha llevado a experimentar, bueno, también acá seguimos con la pintura, pinturas acrílicas, pinturas con formato, bueno, de la tradición del Shaped Canvas, pero también del arte concreto de Argentina. Y les comentaba que también he investigado la imagen en movimiento, también realizo videoinstalaciones donde trabajo la imagen abstracta pero en movimiento. También he hecho algo de instalaciones interactivas donde el espectador puede participar. Y hace unos años ya formo parte de un grupo de performance donde el tema de la geometría la llevamos a la relación que puede tener con el cuerpo, las derivas espaciales, el sonido y los nuevos medios. Acá vemos otra imagen de la instalación y otra imagen de la pintura. Bueno, creo que eso es un poquito un resumen que habla un poco de mí, de mi trabajo. No sé si ahora vienen preguntas o si alguien quiere comentar algo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Creo que las preguntas van a ser al final. Si querés ahora pasamos a... Las preguntas las dejamos para el final, para el bloque final. Ok, gracias. Bueno, Cristina era una de las artistas que yo te iba a tener en el stand. De hecho, una de las pinturas que exhibió ya fue exhibida en Lima durante el Art Lima Weekend del
año pasado. Estaba exhibida hasta hace poco, pero bueno, ya sabemos que todo está cerrado. Sí, continúa Javier. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, quería felicitar a Cristina, está buenísimo el trabajo, siempre me gustó mucho. A través de Klaus, buenísimo, la verdad, muy, muy interesante. Bueno, yo creo que había una pequeña carpeta ahí, Susetti tenía una pequeña carpeta de lo que yo hago. Bueno, el hiperrealismo, digamos, es un poco... siempre sentí que había cierto prejuicio a veces, ¿no?, sobre el hiperrealismo, pero bueno, yo lo veo como algo, como una observación de lo cotidiano, como medio obsesiva, ¿no? Entonces tratar de representar esa cosa cotidiana que uno ve, siempre me encantó. Y también hago otros trabajos y eso, digamos, ese trabajo tan obsesivo me ayudó muchísimo con todos los otros trabajos, etc. No sé, ¿qué más decir? No sé, es trabajar, no sé si están bien, ok. Esos trabajos ahí de luz, como tratar de poder, digamos, hay algo que me pareció siempre muy interesante, es tratar de pintar básicamente todo, ¿no? Entonces uno tiene que resolver problemas cómo pintar el agua, cómo pintar la luz, cómo pintar cualquier cosita que uno ve, siempre es un desafío técnico y eso me encanta, ¿no? Eso es algo, es un placer cotidiano hacer eso. Espero que se note en las pinturas. Ahí van volvemos a la Argentina con el polo. Bueno, ahí está, y bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias, Javier. Ahora le damos el paso a Héctor, quien nos va con su celular a hacer el recorrido por la galería que ha organizado desde su casa. Bien, vamos a iniciar el recorrido. Gerardo, tú también puedes acompañarnos en algún comentario, si lo consideras pertinente. Bueno, vamos a empezar con esta par de técnicas mixtas de Emilio Rodríguez Larraín. Son tintas del año 58, para mí muy importantes de su época de la abstracción geométrica. Estas piezas fueron exhibidas en la exposición Héctor, que le... Sí. No se ve en esa pantalla, se está viendo solo la cámara. Tienes que ver la pantalla de abajo. Para todos los invitados, okay. Hay otra pantalla que dice Héctor La Rosa Taboada y pueden observar el recorrido en esa pantalla. Voy a apagar la otra pantalla para que no cause confusión. Ya. Bueno, retomamos. Aquí les decía que tengo dos técnicas mixtas de Emilio Rodríguez Larraín del año 58. Son piezas importantes de su época de abstracción geométrica. Estas piezas fueron exhibidas en el
la exposición que le hizo el Mali hace algunos años atrás. Es lamentable, no se pueden ver muy bien porque el vidrio refleja la luz, pero bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco más. Luego tenemos una pieza del año 61. Esta pieza ya la exhibí en la edición anterior de Arlima. La estoy incluyendo porque no he podido recoger dos piezas de Emilio Rodríguez Larraín, una de Italia y otra de Nueva York. Así que, bueno, estamos incluyendo esta pieza que es del 61 y ya es la época en que él empieza a desarrollar una abstracción informal, ¿no? Por acá tenemos una escultura de Jorge Piqueras. Este es de la serie de las señales de tránsito. Esta pieza es del año 75 y fue incluida en la exposición en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Acá también tenemos una pintura de Piqueras, que es del año 61. Igual ya esta es su época de la abstracción informal. Aquí tenemos una pieza muy importante de Jorge Eduardo Eyelson, del año 72. Es una pieza de la serie Los Quipus. Y por aquí tenemos una escultura pequeña de Alberto Guzmán, en bronce de la serie de las particiones, y una pieza pequeña de Joaquín Rocarrey. Aquí tenemos unos nudos escultóricos de Jorge Eduardo Eyelson. Esta es de la serie del Códice de Leonardo. Eyelson hizo una instalación con estos nudos escultóricos. Héctor, disculpa. Lo llamaba el vuelo del pájaro. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Puedes acercar un poquito más? Que hay un comentario de que no se ve. Eso, gracias. Disculpa. Perfecto. Estos nudos escultóricos, les decía que fueron, Eyelson hizo una instalación con estos nudos y los suspendió en el aire y él decía que quería representar el vuelo de los pájaros, ¿no? Aquí tenemos una pieza de Regina Plijaskis del año 99. Sabemos que Regina Plijaskis se fue a Nueva York y se influenció pues del minimalismo, ¿no? También tuvo una época de abstracción geométrica. Regina Plijaskis, al igual que Herkovich, son dos artistas extranjeros, pero peruanos por decisión, que estoy presentando. Aquí tenemos una pieza de Herkovich, que es un expresionismo bastante fuerte. Igual acá tenemos otra pintura de David Herkovich. Esta pieza, por ejemplo, la conseguí en Bogotá. Herkovich se expuso bastante en los 70 en Bogotá con la Galería Buchholz y se pueden encontrar piezas de esa época muy importantes en Colombia. Acá tengo una obra, una mixografía de Cislo, que es de la serie Camino a Mendieta. Y vamos a ver cómo, finalizando el recorrido, estas piezas de maestro Gerardo Chávez. Son piezas de épocas diferentes. Por ejemplo, es un 78. Chávez tuvo una llegada bajo el pastelazo del 73 al 83, más o menos. Y es una técnica muy, muy minuciosa, donde se puede apreciar el dibujo extraordinario, el manejo del dibujo, ¿no? Tenemos una carrusel. Chávez tuvo una serie de, pues es una época muy colorida y muy bonita del maestro Gerardo Chávez, ¿no? Es increíble, Chávez no tuvo un carrusel de niño,
el año 2000. Después de un carrusel. Héctor, Y es ahí donde... pero ¿sí? estamos teniendo un problema de conexión, se escucha muy entrecortado. Quizá acércate un poco más a tu Wi-Fi, o si es que estás activado tu Wi-Fi, desconéctalo para que agarre la señal. No, estoy con el celular. A ver, intentemos una vez más. Bueno, ¿sigue mal la comunicación? Bueno, esta pieza es del año 90. Es una pieza muy bonita en bronce. Aquí tengo una Héctor, Héctor, se corta, capaz regresas a tu base y de ahí seguimos. A donde estabas Ya. al inicio, porque se corta. ¿Ahora está mejor? Sí, está mejor. Ya, es una pena porque en el otro ambiente están las dos obras de Gerardo Chávez y de O sea, Roca Rey. Con eso terminaríamos el recorrido, ¿no? Sí, se vio las imágenes, o sea, capaz un comentario ahí, sí. Y ahora ya Gerardo sí, ahí, puede... Sí, ahí les comentaba que esas dos piezas de Gerardo Chávez son de épocas diferentes, ¿no? La época del pastel graso, que fue una década muy importante, es una técnica en la que se ve la calidad del dibujo y la maestría del artista, ¿no? De repente, bueno, con eso terminaríamos el recorrido. No sé si Gerardo podría sí, ayudarnos un poco. Sí, ahora lo invitamos a Gerardo a que pueda hacer el comentario. Hola, Gerardo. Hola, no sé si se escucha bien porque no estoy con audífonos. No sé si hay un rebote o se escucha bien. ¿Sí? Ya. Gracias, Héctor. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Rochi ya me hizo la introducción. Yo soy curador general de Arlima, pero tengo un trabajo como curador independiente, pero también soy hijo de Gerardo Chávez, ¿no? Del maestro que hablaba Héctor hace un ratito. Y no voy a hablar específicamente sobre mi papá, pero dar un poco, generar un marco, un contexto en el que pongo, en el que creo que es importante, y a raíz de la intención de tener ambos espacios en la feria, en diálogo, el espacio de Klaus Steinmetz con ese espacio para maestros peruanos por Héctor La Rosa. Creo que era interesante, por ahí creo que va a ir mi comentario un poco, que era interesante generar este puente en el que permitía también cierta visibilización y no dejar de lado tampoco a grandes maestros que, como Klaus mencionó, representa más como un coleccionismo patrimonial, ¿no? Que me parece también interesante destacar en las dinámicas de coleccionismo en las ferias, sin adentrarnos tanto en eso. Quiero, antes que parte del comentario sobre la relación que nosotros tenemos con estos artistas, ¿no? En especial los maestros peruanos, ¿no? Que como todos sabemos también pasaron por una época en la que algunos tuvieron mucha visibilidad, otros han ido recuperándose a través del tiempo, como mencionó también Héctor La Rosa y el fenómeno Eilson y todo lo que trajo consigo como en el efecto dominó, ¿no? Que empezaba a aparecer como inquietudes como con Piqueras o con Emilio Rodríguez Larraín, y en especial en las retrospectivas grandes que se hicieron en el Mali. Pero más que nada quería como hablar sobre cómo estas experiencias, quiero igual resaltar el trabajo que me parece importantísimo destacar el trabajo de Alberto Guzmán, que hasta ahora no ha existido una repercusión tan grande en el medio peruano,
¿no? Pero sin duda es uno de los más grandes escultores que ha tenido el Perú. Y me parece importante poder pensar en mecanismos o en oportunidades de visibilidad y en oportunidades para mostrar y acercar a un público más general y capaz aún también especializado de la obra de Alberto Guzmán, ¿no? Gran artista peruano que vivió casi todas, bueno, casi más de la mitad de su vida en Europa. Y creo que ese es el puente al que yo quería hablar en un inicio, que era como la experiencia y la simbiosis de dos mundos que se ven de alguna manera enfrentados también en la producción del arte peruano, del arte moderno peruano, ¿no? En relación a la obra de Gerardo Chávez, de Eyelson, de Alberto Guzmán o de Piqueras principalmente, de Emilio Rodríguez Larraín también, pero de esta obra que, si bien parte de una esencia muy local, se ve enfrentada en un periodo muy específico, ¿no? Fines de los 50, inicios de los 60, fines de los 60, entre los 50 y los 70 se ha enfrentado también un contexto europeo bastante dramático también, ¿no? Y bastante de un contenido bastante político aún. Entonces, muchas veces también creo que hay una falta de reconocimiento de que la labor artística es también, o es de manera intrínseca, una acción política, sin ser necesariamente políticos, pero hay una acción política detrás de la producción artística. Creo, si bien, y lo que habla un poco de la experiencia de dos mundos, es que tanto Gerardo Chávez como Alberto Guzmán, voy a hablar de estos dos casos en particular, viajan a Francia, viven en Francia, descubren también, van al encuentro de referentes específicos de Europa, y al mismo tiempo guardan fuertemente sus elementos locales, que creo que a veces... creo que hay que aprender, y eso es una visión muy personal, que hay que aprender a leer la obra de los artistas de acuerdo a contextos específicos, ¿no? Pero sin dejar de lado la historia y el imaginario particular de cada uno de ellos. Porque a veces, y muchas veces se ha mencionado que, claro, artistas como, no sé, Gerardo Chávez o Alberto Guzmán viajan a Europa y se desprenden completamente de las influencias que componen finalmente su identidad, ¿no? Y su imaginario cultural, pero esto quizás por la técnica, ¿no? Quizás la técnica es una manera de acercarse a un modelo mucho más occidental, no necesariamente tan local, ¿no? En la obra de esos años específicamente, ¿no? O sea, la obra de Gerardo Chávez, como mostró Héctor La Rosa, El pastel graso, ¿no? Que fue un poco lo que dinamizó su carrera en Europa en los años 70, ¿no? En los años en el que se le incluyó, por ejemplo, en la Enciclopedia Larousse, en la que tuvo un montón de exposiciones en museos en Europa, en el Museo de Bellas Artes de Bélgica adquiere una obra, ¿no? De esta época también. Y creo que más que nada, justo, he redescubierto, he estado haciendo un poco de investigación, también redescubriendo este periodo de obra, y a pesar que ahorita no tengo un material visual para incluir en esto, el pastel graso de los años 70 fue, si es que a veces se piensa, ¿no? Por tener una figuración muy personal, de un imaginario muy particular, de una cosmovisión, digamos, interior, se percibe como quizás se encasilla dentro del surrealismo, pero también hay ciertos elementos que derivan que me parecía interesante rescatar, y que era un poco lo que mencionaba al inicio, que es que nunca se termina una nunca deja de ser su origen, ¿no? Entonces, en el pastel graso, a pesar que sea una técnica muy minuciosa, quizás con una minuciosidad occidental, ¿no? Del dibujo, y búsqueda de la perfección gráfica, etcétera, hay elementos del Perú precolombino, y eso es algo que que no se ha hablado mucho, pero claramente estos personajes y el imaginario de Gerardo Chávez también resuena en el imaginario antropomorfo del Perú precolombino, específicamente del periodo moche, ¿no? De la cultura moche, del norte del Perú, de donde es Gerardo Chávez,
que es fuente de origen de Gerardo Chávez. Entonces, creo que hay una simbiosis entre el lugar de origen y la capacidad artística y la materialización de esa visión. Sin duda, como los personajes antropomorfos remiten también a un imaginario personal que está alimentado también por vivencias y experiencias en su natal Trujillo, ¿no? Al igual que con las formas que pueden ser de órganos sexuales, ¿no? Tanto femeninos como masculinos. Hay una reivindicación también del órgano genital masculino, muy consciente, y de la sexualidad, que es muy consciente y particular también de la cosmovisión moche en específico. Entonces, todos esos elementos, creo que es importante también hablar de estas referencias, porque no solo la aproximación al Perú precolombino, como vemos hoy en el arte contemporáneo peruano, que tiene mucha particularidad y tiene mucho acercamiento y mucha proximidad también a las referencias de producción cultural y de producción estética, digamos, del Perú precolombino, ¿no? Las referencias de tejido, de los patrones, hasta la de misma materialidad y procesos técnicos. Creo que también es importante mencionar que hay elementos que quizás no son tan visibles, pero que pueden ser muy bien identificados en obras de artistas que han tenido interés, quizás de una manera bastante intuitiva y no necesariamente, de una manera muy intuitiva, de relacionarse con esos elementos, no necesariamente, sí, de esos elementos, ¿no? Lo mismo en el caso de Alberto Guzmán. Su escultura es una escultura que remite a muchos elementos también de la arquitectura tiahuanaco, de la arquitectura chachapoyas, etc. Y creo que es importante tener el conocimiento que no solo su obra se sucedió en un contexto en Europa y que se quedó ahí, sino también visibilizar esos elementos de propiedad y de significancia en su contexto de origen. Creo que nunca se termina no se termina de olvidar uno de su origen. Y es un poco también, bueno, después ya a través de los años, la práctica artística, los artistas se evoluciona y hay también entregas diferentes que yo tenía para hacer, que era un poco cómo se genera el diálogo, que era un poco como la orientación de esa conversación, era cómo se generaba ese diálogo entre lo moderno y lo contemporáneo, en relación también a cómo iba a ser la presencia de la Galería Klaus Steinmetz con el espacio de Héctor La Rosa representando a maestros peruanos, ¿no? Entonces, y se iba a generar definitivamente un diálogo interesante en el que yo creo que para ya finalizar, en el que creo que no solamente existen como referentes estéticos o visibles en una primera capa de referencias quizás a culturas precolombinas o a referencias del pasado, pero creo que hay diferentes elementos para profundizar y analizar la obra de distintos artistas del Perú, sin dejar de lado también su pertenencia a este contexto, ¿no? Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, para terminar, si ¿Hay alguna pregunta? Exacto, quería saber si hay alguna pregunta y también comentarios finales de Klaus y de Héctor. ¿Y esa Héctor o Klaus? Klaus, por favor. Bueno, en primer lugar, pues decir que tengo mucha envidia de que personas que tienen tanta influencia y que definen tantas cosas en la política cultural de la ciudad, en Lima y en Perú, pues estén tan informadas como Manuel Velarde. Para mí, no esperaba escuchar a un peruano hablarme de Manuel de la Cruz González. Somos un país chiquito y nuestros grandes representantes, que no son muchos, pues padecen la invisibilidad producto de la incapacidad o la incipiencia de un contexto de validación y de legitimación
interacción cultural muy pequeño comparativo al de países mucho más grandes, como Colombia, México, Brasil. Entonces, muy contento de que Manuel esté tan informado. Estoy yo poco a poco tratando de hacer lo mismo con los grandes maestros, y esta relación con Héctor La Rosa me ha ayudado a conocer nuevos nombres. Ya conocía a Cislo la primera vez, obviamente la primera vez que fui a Lima, ya después me familiaricé con Chávez, y ahora tengo la lista de todo lo que tengo pendiente de Quinapijas y Piqueras y demás, pues sin duda alguna son nombres que quiero investigar, lo que demuestra la importancia, la gran importancia de actividades como la Feria de Lima, en el sentido de que no solamente le lleva a los peruanos lo que ellos conocen, sino que todos los invitados internacionales, sean compradores, coleccionistas o galeristas, empiezan a empaparse de estos valores importantes del arte peruano. Y soy testigo, por ejemplo, en el fenómeno Eielson, como coleccionistas que no tenían idea de que Eielson existiera, pues empezaron a interesarse. Ya estoy hablando de coleccionistas no peruanos. En Miami, por ejemplo, tuve la oportunidad de buscar para un coleccionista una pieza de Eielson. Entonces, son estos espacios que estábamos tratando de generar con Héctor, que nos permiten hacer todas esas simbiosis, esas conexiones, y dar a conocer el arte del Perú, pero también llevar arte de otros países a los coleccionistas peruanos. Sin duda alguna, pues siento, y tengo que decirlo, que queda una sensación de que yo estoy trabajando con abstracción geométrica, y lo he hecho toda la vida, como dije al principio, pero también trabajo figuración, y quiero ser muy insistente en esto. O sea, el mercado de arte peruano me ha tocado conocerlo y verlo evolucionar, como me pasó con Brasil o con Colombia, y todavía no es un mercado en el cual una feria pueda dedicarse a un solo eje temático y ser exitosa. Por eso yo siempre he creído, y creo que en esto hay otras galerías que participan en la feria desde hace mucho tiempo, como Luis Fernando Pradilla, Isabela Ninat, que se han dado cuenta de que uno tiene que tener una oferta mucho más amplia para que sea sostenible la participación. Creo que en América Latina, solo en México y Brasil, se puede llevar un stand estrictamente geométrico, por ejemplo, o estrictamente conceptual, y sacar la feria. Entonces, quiero aclarar eso porque puede quedar una sensación de que no hay un criterio curatorial totalmente estricto en el stand, pero es que atiende justamente a las imposiciones del mercado. Y es muy interesante cuando yo veo la colección de stands que he hecho desde el 2013 hasta el 2019 y el que tenía planeado para el 2020, cómo yo me he ido volviendo más atrevido con respecto a lo que llevaba a Lima, porque yo fui testigo de esa evolución, como lo fui también, por ejemplo, en Bogotá desde el 2008 hasta que el mercado se transformó profundamente en los años subsiguientes. Es muy, muy, muy interesante. Pienso que alguien podría escribir sobre eso y ver cómo las ferias de arte, conforme crecen, van teniendo un efecto muy, muy severo sobre la apertura de los coleccionistas y de las instituciones a el arte y a otras manifestaciones foráneas, como sin duda alguna fue Art Basel Miami con toda América Latina a partir del año 2002, 2001. No sé si tengan preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera sería de Consuelo Salinas. Consuelo, voy a activar tu audio para que puedas hacerle la pregunta a Manuel Velarde. Hola Manuel, ¿cómo estás? Consuelo, ¿cómo estás? Muy interesante escucharte y realmente hay mucho, como dices tú, mucho trabajo por hacer para dar una visibilidad internacional, y este es un momento único en el fondo, ¿no? Y en la forma también, porque las redes sociales van a ayudar muchísimo. Me interesa saber qué mujeres destacaron en esa generación trabajando en abstracción geométrica o en figurativo. Sí, digamos, yo creo que hay artistas que trabajaron paralelamente a todo el movimiento abstracto geométrico, que tuvieron que ver, digamos, con la iniciación de
de la apertura a una nueva mirada, ¿no? Y ahí yo incluiría directamente a Judith Westphalen, por ejemplo, ¿no? Judith Westphalen, yo creo que un artista autodidacta, ¿no? Que entra no hacia la abstracción o hacia la geometría, sino entra más por el surrealismo, ¿no? Justamente por los contactos y justamente las influencias que recibía a través de justamente el entorno de su esposo, ¿no? El poeta Westphalen, ¿no? Entonces yo creo que Judith Westphalen es una persona que no ha sido estudiada del todo, pero que su presencia y su influencia, sobre todo en el circuito artístico europeo, fue una de las personas que le abrió la puerta a muchos de los artistas peruanos que conocemos en los años 50, ¿no? Y básicamente a través de la Galería Número, que fue una galería que, si uno ve la historia de esa galería, tuvo mucha presencia peruana, de artistas peruanos, ¿no? Entonces yo creo que Judith Westphalen es fundamental. Y también yo creo que otra persona que todavía no ha sido, digamos, que está completamente invisibilizada, por lo menos en el medio local, es Anita Gibson. Anita Gibson también tiene un trabajo que no tiene que ver básicamente con lo abstracto geométrico, sino tiene más que ver con el arte povera, justamente también por el entorno donde se desarrollaba, porque ella era casada con Conrad Marcarelli. Entonces, yo creo que entre Anita Gibson y Judith Westphalen, todavía, como te digo, hay mucho que estudiar ahí, pero son dos personas muy potentes y muy representativas de justamente todo lo nuevo que se dio en contraposición con lo figurativo y lo indigenista en ese momento, ¿no? Excelente. Ya te vamos a molestar para enterarnos más de estas dos artistas. Sí, Manuel, yo creo que tienes que hacer un conversatorio solo tú, ¿ah? Sí, un comentario de Cristina. A ver, no, por la pregunta que hizo Consuelo, disculpa, creo que el problema que aparece cada vez que se pregunta por mujeres artistas es que el problema, siempre hay que buscarlas, ¿no? Tienes que hacer como un esfuerzo para ver dónde están y decir tal y tal, que estaba casada con tal y tal. A ver, el problema es que realmente ha sido tan dificultoso, ahora no lo es tanto, pero ha sido tan dificultoso para las mujeres acceder a todo lo que es el tejido del mundo del arte, que realmente quizás el esfuerzo no es tanto en buscarlas, sino más bien en aceptar que la estructura del mundo del arte ha sido realmente muy desfavorable para las mujeres, ¿no? Y empezar, bueno, ahora que la oportunidad es otra, empezar a releer las cosas y a elaborar las cosas desde otro lugar, ¿no? De más igualdad. Definitivamente. Yo quisiera decir que antes que empezar, yo creo que ya empezó. O sea, entre los dealers de arte siempre hablamos del fenómeno Carmen Herrera. Pienso que desde lo que pasó con Carmen Herrera, y en el presente hay una fuerte política de museos importantes, menciono claramente el TEI, de buscar y de validar el trabajo, especialmente de mujeres, justamente para compensar ese faltante histórico que se dio. Lo hemos visto con Lolo Soldevilla, con otra serie de artistas modernas, abstractas, que estaban prácticamente olvidadas. O sea, yo pienso que hace ratos, insisto, desde que la colección Félix Cisneros también Cisneros Fontanals, de revalidación total del arte de las mujeres. Es verdad. Así es. Hay instituciones muy valiosas. Aquí en Perú representamos al National Museum of Women in the Arts, que es el Museo de la Mujer, que está en Washington, D.C. Empezó en 1987 en la ciudad de los museos del Smithsonian. Y él luchó contra la corriente y ahora tiene una red de comités en todo Estados Unidos, Europa y en Argentina también.
así como Perú y Chile. Muchas gracias, Consuelo, por tu pregunta. Gracias a los invitados. Tengo una más de Roberto. Roberto, estoy activando tu micrófono. Roberto, ¿nos escuchas? Ok, creo que hemos perdido... Aló, aló, ¿ahora me escuchan? Ahí está, sí. Disculpen, estaba el micro apagado. No, hablando de mujeres, quería que comenten un poco sobre el fenómeno de Tirsa, que, bueno, es tal vez la pintora más importante universal del Perú. Entonces quería ver si podían dar algún comentario sobre ella. Héctor y Manuel, capaz. ¿Héctor? Héctor, Bueno. deseo a Héctor. Héctor sabe. Héctor. Bueno, Tirsa pertenece a la promoción de oro de Bellas Artes, ¿no? De la promoción del maestro Gerardo Chávez. El fenómeno Tirsa, Tirsa desarrolló un surrealismo en la década del 70, un surrealismo mágico. Y yo creo que no tiene nada que envidiar a Leonora Carrington o Remedios Varo. Pero es lamentable que su obra solo ha sido difundida o es conocida acá en el medio peruano. Si bien es cierto, sus obras se han subastado en Nueva York, pero los compradores han sido coleccionistas peruanos. Entonces, yo creo que debería de trabajarse un poco ahí para dar a conocer la obra de Tirsa en el exterior. Es una magnífica artista. Muchas gracias, Héctor. Bueno, con eso terminamos el bloque de preguntas. Ahora doy pase a Rochi para que nos dé las palabras finales. Bueno, para agradecer el conversatorio, muchísimas gracias a todos por su participación. En especial a Manuel, que nos ha sorprendido fantásticamente. Manuel, ojalá que puedas acompañarnos en otro. De verdad que sí, y a todos ustedes por participar. Un abrazo a todos y bueno, el video va a ser compartido en mi canal de YouTube y espero que todos estén bien desde casa. Gracias. Gracias.